como dijo el doctor, primero, lo más importante es obviamente el tema de los cambios de estilo de vida. Hay que tratar de que esa mujer tenga pues un índice de masa corporal adecuado. Generalmente ustedes saben perfectamente que las mujeres que están obesas, con mucho sobrepeso, tienen menos posibilidades de salir embarazadas. También habló acerca de la insulina, TSH, prolactina. Obviamente esto de acá, siempre y cuando tengamos a esa mujer pues que es oligomenorrea, que tenga pues obviamente problemas de síndrome metabólico, tendríamos que tratar de que su insulina sea menor que 11. Si obviamente tengo una mujer que es oligomenorreica, tenemos que ver que si TSH sea menor de 4. Si también obviamente tengo ese tipo de problemas con respecto a la regularidad menstrual, ver que su prolactina sea menor de 25, ¿ok? Si la prolactina saben perfectamente si es mayor de 100, estamos pensando ya en un problema de un tumor a nivel de ¿cómo se llama? De la turca, inclusive habría que ver si hay que hacerle resonancia para ver si es un macroadenoma, ¿ok? Y obviamente eso es en la parte médica. La otra cosa importante es la parte quirúrgica. Obviamente si vemos, pues si hacemos una histerosonda, como dijo el doctor, sospechamos de un pólipo, tenemos que tratarlo, hacer una histeroscopía. Si hay también sinequias, que también vieron antes en la imagen, también tendríamos que hacer una histeroscopía. Si es que hay problema de trompas, ver si la posibilidad tenemos que hacer una laparoscopía. Y esta sería la parte quirúrgica. Y obviamente el manejo en sí es manejos, ya podremos hacer simplemente terapias de baja complejidad o terapias de alta complejidad. Y todo esto tendremos que englobar a la paciente para poder hacer un éxito reproductivo. Obviamente sabemos que es muy importante la historia clínica, la reserva ovárica, como se le había mencionado, que está bastante asociado con la edad de la mujer y obviamente para nosotros evaluar el hombre, una de las cosas más importantes es pedirle un espermatograma, y dependiendo de eso podemos tener una idea clara de cómo está el varón. Como les vuelvo a repetir, hay que hacer pues, una adecuada historia clínica, medimos una reserva ovárica que está en relación con la edad, es el espermatograma, los exámenes auxiliares, y con esto podemos decir si vamos a alta o si vamos a baja complejidad, ¿no? O sea, ustedes saben que la de baja complejidad pues, es llegar hasta coitos dirigidos, relaciones sexuales con monitorios ovulatorios, inseminación artificial. Ya una de alta complejidad puede ser un FIC convencional o un ICSI, ¿no? El FIC, acuérdense que es colocar el óvulo, colocar los espermatozoides alrededor para que ellos fecunden el óvulo, o un ICSI viene a ser escoger un espermatozoide y obviamente colocarlo dentro del óvulo. ¿Estamos? Lo que se había señalado en antes, obviamente una mujer joven tiene una reserva ovárica mucho más de mayor cantidad. Cuando ya esta mujer está en edad media o ya pasando los 35 años, su reserva ovárica comienza a disminuir y obviamente pues una mujer que está en la menopausia, ya prácticamente no vemos óvulos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto viene a ser la caída del número de folículos. Una mujer nace con una cantidad, millones de folículos, y obviamente va, miles de folículos y después va cayendo, ¿no? La fertilidad óptima se da obviamente entre los 18 a 20 años y a partir de ahí comienza a caer. Y ustedes ven que la caída a partir de los 35 años es mucho más abrupta. O sea, la pendiente aumenta a partir de los 35 años. Por eso que el punto de corte para nosotros siempre va a ser 35 años. Es decir, una mujer que ya tiene más de 35 años, la caída mes a mes va a ser mucho más abrupta que cuando tendrías 20, 30 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles son las terapias para nosotros ya lo que nos decimos baja complejidad? Igual, generalmente cuando tenemos pacientes jóvenes, probablemente va a ir a baja complejidad. Si ya tenemos pacientes mayores, generalmente vamos a ir a alta complejidad. Más o menos eso lo tenemos establecido, pero obviamente acá a veces nos dan sorpresas, mujeres ya mayores, tienen una ovárica muy adecuada, y obviamente mujeres jóvenes que también tienen una reserva ovárica bastante comprometida. Y es por eso importante hacer el test de reserva ovárica, ¿ok? ¿Qué vendría a ser esto? Es decir, lo podemos evaluar de dos formas, haciendo un conteo de folículos centrales o con la hormona antimuleriana. Como se señaló antes, nosotros preferimos hacer un conteo de folículos porque lo vamos a ver y también con eso podemos predecir cuánto va a ser el éxito de si vamos a una terapia de reproducción asistida, sobre todo si vamos a una fertilización in vitro. Entonces, por eso para nosotros es mucho más importante hacer un conteo de folículos, ¿ok? Se señaló que lo primero que hacemos es un espermatograma, ¿ok? Si el espermatograma sale alterado, obviamente ya estaríamos pensando en un test de fragmentación espermática
o aquellas pacientes pues, que tienen abortos recurrentes, ¿no? O sea, te dice, viene la paciente a la consulta, te dice tiene 2, 3 abortos, entonces obviamente estaríamos también viendo hacer el espermatograma y estar pensando en un test de fragmentación espermática. Y también obviamente para una terapia de baja complejidad tenemos que sí o sí tener la histerosalpingografía para ver obviamente poder hacer una inseminación, porque obviamente si no tengo las trompas permeables es imposible hacer una inseminación, ¿no? Y obviamente todo esto hay que tenerlo presente para poder iniciar el tratamiento. Es muy importante para poder entender todo esto, ver el tema de la fisiología de la reproducción, ¿no? Acuérdense que esto viene a ser el útero, endometrio, esto viene a ser las hormonas y este viene a ser el día de cerebro, ¿no? Entonces, ustedes saben perfectamente que primero, yo siempre pongo así, ¿no? La gasolina para que pueda crecer el folículo es el FSH, ¿ok? FSH es gasolina para que estos folículos comiencen a crecer, ¿sí? Asimismo, esta FSH va a producir, hace que los folículos crezcan y los folículos que van a producir estrógenos, ¿estamos? Y esto va a hacer que comience a crecer el endometrio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y para que todo esto ocurra, el hipotálamo tiene que producir GnRH en forma pulsátil. No en forma sostenida, sino en forma pulsátil. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hace en forma sostenida, tiene lo que nosotros decimos un efecto antagonista. Es decir, si yo le doy GnRH a una mujer en depósito o en ampollas, lo que voy a ocasionar es una menopausia artificial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito yo dar GnRH o el ser humano funciona con GnRH en forma pulsátil. Y cuando ya este folículo está maduro, existe o se produce el famoso pico de LH. Pero para que haya el pico de LH, lo que tiene que ocurrir previamente es la elevación o el pico de estrógenos. Para que ustedes puedan entender, el pico de LH se produce así como cuando ustedes van a esas piscinas, en la cual le dice balde gigante. El estrógeno viene a ser el agua, que comienza a llenar el balde, y el pico de LH viene a ser cuando se vacía obviamente el balde, cuando ya llega a un nivel suficiente y ocurre el desencadenamiento del LH. Y necesitamos el pico de LH para que ese óvulo eclosione o ovocite y sobre todo para que madure. No solamente necesitamos que ese huevo eclosione, sino que también pase de metafase 1 a metafase 2. Si ese huevo no está en metafase 2, no es fecundable. ¿Estamos de acuerdo? Es como comer una palta verde. ¿Sí? Entonces, necesito todo esto. Y en la primera ecografía vamos a ver pues cuántos folículos tenemos. Acá hay por ejemplo 3 y uno de estos comienza a crecer, viene a ser el folículo dominante, que viene a ser este que está acá, ¿sí? Y el otro está pequeño. Y así como vieron antes, cuando ya está este folículo está periovulatorio, tenemos el endometrio famoso trilaminar, que está así, un poco más crecido por el efecto del estrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ocurre la ovulación, porque ha ocurrido el pico LH, ocurre la ovulación, se forma el famoso cuerpo lúteo que produce ¿qué cosa? Progesterona, ¿ok? Los niveles de progesterona comienzan a crecer en la segunda fase y lo que va a hacer la progesterona es desidualizar el endometrio y por eso que se ve blanco. ¿Estamos? Este endometrio está rico en nutrientes para poder albergar un bebito. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto tienen que tratar de grabarlo bien porque si no va a ser muy difícil para mí seguir explicando los siguientes tratamientos. Entonces, repasando, necesito gasolina, que viene a ser FSH, que va a producir crecimiento folicular. Esto de acá va a producir estrógenos y el estrógeno me va a permitir crecer el endometrio y asimismo el estrógeno va a ser, como le dije, el agua que va a comenzar a llenar el balde para que haya el pico de LH. Ocurre el pico de LH y desencadena la ovulación y produce la maduración del ovocito para que sea fecundable. Obviamente produce ¿qué cosa? Progesterona. ¿Para qué? Para, como se dice, hacer su propia camita para que el huevo llegue a buen puerto y se pueda desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto tiene que quedarle bien claro porque si no lo tienen claro es muy difícil para mí seguir explicando. ¿Estamos? Hasta ahorita preguntas. Esta parte quiero que la tengan bien claro. ¿Sí? ¿Está bien? Y la otra pregunta del millón es, bueno, eso lo voy a hacer después,
pero que tengan presentes por qué una mujer ovula un solo huevo. ¿Por qué no somos como conejos en la cuales ovulas 2, 3, 4, 5, 6 huevos? ¿Por qué la mujer solamente ovula un solo huevo? Ya después lo vamos a ver, pero quiero que se queden ahí, ¿no? Ya bueno, ese famoso ciclo menstrual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer baja complejidad? Obviamente, primero hemos tenido que haber evaluado lo que le dije, la edad, ver el tema de la reserva ovárica, ver el factor masculino, ver que obviamente el espermatograma esté ok y obviamente que las trompas estén ok. Es decir, yo para poder hacer una baja complejidad tengo que tener una reserva ovárica adecuada, tengo que tener el factor masculino adecuado y tengo que tener las trompas permeables. Si no tengo todo esto, no puedo hacer baja complejidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para baja complejidad? Falla en la eyaculación, obviamente, pues si es que ese varón no puede eyacular, tiene problemas para pues tener coito, etcétera, ¿no? Síndrome de ovario poliquísticos, ustedes saben que son mujeres que son anovulatorias, es decir, que no ovulan, y por lo tanto tenemos que hacerle un tratamiento para que ovulen, y a veces simplemente hacerlas ovular y decirles tengan relaciones tales días y esa mujer se embaraza. ¿Estamos? La otra es en la infertilidad de causa no explicada. ¿Qué significa esto? Yo hago el test de reserva ovárica, está ok. Hago factor masculino, está ok. Hago histerosalpingografía, todo está normal. Absolutamente normal. ¿Sabes qué? Ten tus relaciones 6 meses, 1 año, no sé, y la mujer viene y dice, no me he embarazado. Entonces, obviamente, tengo que hacer un tratamiento en sí. ¿Sí? Cuando estamos hablando de factor masculino, yo necesito un REN mayor de 3 a 5 millones por mililitro. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan cuando el doctor Carpio les explicó que había el espermatograma? Teníamos millones por mililitros, es decir, mayor de 16 millones, y aparte tenemos la motilidad, que viene a ser el porcentaje. Puede ser, por ejemplo, 30% para hacerla fácil. Si yo tengo un varón que tiene 100 millones de espermatozoides y tengo 30% de espermatozoides móviles, ¿cuánto tendría de REM? El 30% de 100, 30, ¿no es cierto? Entonces tendría, por ejemplo, 30 millones. Si tuviese 10 millones, el 30% sería con la justa 3 millones. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, ¿sí? 33% ya para hacerla más, ¿no? Endometriosis leves, tipo 1, tipo 2. Eso también es muy importante. ¿Se acuerdan que también le mostraron las tablas con respecto a que mientras más años tengas, 1 año, tienes una posibilidad de embarazo, cuando tienes 2 años tienes más posibilidad de embarazo, 3 años y así sucesivamente. Pero ya cuando una mujer pasa o una pareja pasa a los 4 años, se ha dado todas las condiciones o todas las posibilidades para que esa mujer salga embarazada. Y si es que eso no ha ocurrido con relaciones frecuentes en 4 años, es poco probable que con una inseminación tú vayas a mejorar eso. No sé si me dejo entender. Porque se supone que las trompas están bien, el factor masculino está bien, la reserva ovárica está aparentemente bien, y si yo voy a hacer una inseminación y ya le di los 4 años han sido suficientes, o sea, si estoy hablando de que esa pareja ha tenido como si ha hecho la tarea a los 4 años, entonces ya se ha debido dar el tiempo suficiente o las circunstancias suficientes para que esa mujer se embarace. Lo que a veces hacemos es, cuando ya tiene más de 4 años y son jóvenes, menor de 35, a lo mejor hacemos algunas inseminaciones, pero generalmente el pronóstico no es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente tenemos que hacer mujeres jóvenes, menores de 38 o 40 años y con reserva ovárica adecuada. Ideal, menor de 35 años. ¿Ok? Y obviamente cuando hay alteraciones cervicales. Baja complejidad, como les dije. Necesito, ¿qué cosa? Estimular el folículo, que viene a ser el FSH. Estos también lo puedo hacer de 2 formas. Perdón, lo puedo hacer de 2 formas, ¿no? Dándole, por ejemplo, pastillas, que puede ser citrato de clomifeno o letrozol. Lo que voy a hacer es aumentar el FSH endógeno de la mujer, es decir, producir o ayudar a que produzca mayor cantidad de FSH. O la otra posibilidad es darle FSH en forma exógena, es decir, con ampollas. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 2 formas de hacerlo. Tenemos que hacer el desencadenamiento final de la maduración de los ovocitos. Esto también lo podemos hacer con ampollas. Podemos darle HCG, que puede ser también de 2 tipos, obtenidos en mujeres posmenopáusicas o también en forma recombinante, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán, ¿por qué no uso LH? Si lo que la mujer necesita es LH para que madure sus huevos y yo uso HCG.
la respuesta siempre es así, ¿no? Como decía Shakira, ¿por qué usas un Casio y no un Rolex? Por tema de costos. O sea, el LH es muy caro y obviamente para obtenerla, y el HCG tiene efectos bastante similares a LH y por lo tanto esa es la razón por la cual se usa HCG y no LH. ¿Estamos? Soporte de fase lútea si es que obviamente hemos dado tratamiento con gonadotropina, es decir, con FSH exógeno. Si no he utilizado FSH exógena, no necesito darle soporte de fase lútea. Soporte de fase lútea es progesterona. ¿Estamos? En segunda fase del ciclo. Como les estaba diciendo, la folícula estimulante puede ser orales, en este caso citrato de clomifeno o letrozol, parenterales, que vienen a ser gonadotropinas urinarias, o recombinantes. Como le dije antes, las orales lo que van a hacer va a aumentar el FSH endógeno, es decir, voy a forzar a que esa mujer produzca mayor cantidad de FSH, y cuando yo le doy en forma parenteral, es decir, le estoy dando en sí la FSH en forma exógena. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se usa el FSH exógeno hay que hacerlo a nivel subcutáneo y esa mujer pues tiene que utilizar como si fuese utilizando insulina, ¿no? Generalmente se da alrededor del estómago, del ombligo, perdón. Igual lo que vamos a tratar de desencadenar es de 1 a 3 folículos para poder que esa mujer tenga una inseminación. Esta es la plantilla de trabajo. Empezamos con una ecografía al inicio, entre el primero, segundo y tercer día del ciclo. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Acá ponemos la medicación que vamos a dar, vemos el grosor endometrial, vemos cuántos folículos tengo en el ovario derecho, cuánto tengo folículos en el ovario izquierdo y de ahí hago un seguimiento al 9º, 10º día. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos más letrozol, porque el citrato de clomifeno tiene el efecto secundario de que no me permite a veces crecer bien el endometrio, ¿no? Entonces, como tiene ese efecto secundario, entonces prefiero utilizar letrozol, o casi la gran mayoría de nosotros prefiere utilizar letrozol. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón por la cual utilizamos letrozol, ¿sí? Entonces, ¿qué es un inhibidor de la aromatasa? Obviamente es considerado costo efectivo seguro, y obviamente lo que va a producir el letrozol es esto. Hace un efecto hipoestrogénico en esa mujer, es decir, le baja el estrógeno, y como esa mujer siente que tiene poco estrógeno, ¿qué va a hacer su cerebro? Va a aumentar el FSH. Una mujer posmenopáusica tiene bastante cantidad de FSH porque el estrógeno está bajo. ¿Por qué está bajo el estrógeno? Porque el ovario ya no produce estrógeno. Entonces, el inhibidor de la aromatasa lo que va a hacer es va a bajarme el estrógeno y el cerebro me va a producir mayor cantidad de FSH. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que yo voy a tratar de generar es de 1 a 3 folículos dominantes o maduros, y cuando tengo un endometrio trilaminar voy a hacer el gatillamiento, ¿no? Entonces el procedimiento viene así, y hacemos la ecografía temprana, primero, segundo, tercer día, indicamos el letrozol a partir del tercer o cuarto día por 5 días, hacemos un seguimiento a partir del día 8, hasta que obtengamos un folículo de 18 a 20, cuando ya tenemos máximo 3, porque imagínense que yo insemino a una mujer que tiene 4 folículos maduros, 5 folículos maduros, yo puedo hacer que esa mujer tenga cuatrillizos, quintillizos, sextillizos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces máximo hacemos de 1 a 3 folículos maduros, o sea, de 18 a 20 milímetros, y obviamente lo puedo gatillar con 250 microgramos de HCG recombinante o HCG urinaria, que sería 5.000 unidades, y obviamente la inseminación se realiza a las 36 horas tras la administración de HCG, y no indicamos soporte fase lútea. ¿Por qué? Porque obviamente está intacta el eje, hipotálamo, hipofisiario, ovario, y obviamente se hace un HCG cuantitativo a los 14 días y se lleva un máximo de 3 o 4 ciclos con este tratamiento. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven acá, si yo hago una inseminación, este es el porcentaje de éxito, si hago 2 es esto, si hago 3, y a partir de la tercera como que la meseta, se hace una meseta, perdón, ¿no? Entonces generalmente nosotros decimos que se debe ser de 3 hasta máximo 4 inseminaciones. Si yo tengo más de 4 inseminaciones, ya la posibilidad de embarazo se me ha caído. O sea, 1, 2, 3 y 4 queda ahí. O sea, quinto, sexto, séptimo ya no aumenta el porcentaje o éxito de embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón por la cual
usamos en nuestro servicio hasta 3 inseminaciones. Y si obviamente tengo 3 inseminaciones y esa mujer no se ha embarazado, paso a alta complejidad. ¿Estamos? Entonces lo que le dije, hago una ecografía al comienzo, veo cuánto es el grosor del endometrio, en este caso por ejemplo son 3, encuentro 10 folículos en el ovario derecho y 6 folículos en el ovario izquierdo. ¿Estamos? Le doy letrozol por 5 días, tengo un folículo dominante, ¿ok? Y este lo veo, sigue creciendo, tiene el endometrio, por ejemplo, ya 10 milímetros, es un endometrio trilaminar, un folículo que mide entre 18 y 20 y lo gatillo con HCG. A las 36 horas post gatillamiento hago la inseminación. Por ejemplo, esto lo pongo a las 8 de la noche y dentro de 2 días, a las 8 de la mañana hago la inseminación. 8 de la noche a 8 de la mañana, por ejemplo, sábado hoy día a las 8 de la noche sería la inseminación el día lunes a las 8 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Y a las 14 días post-inseminación hago el HCG para ver si esa mujer se embaraza o no. Y también después de esto, después de la inseminación, recomiendo que esa mujer tenga relaciones. Si se embarazó con la inseminación o se embarazó con relaciones, no me interesa, lo que me importa es que se haya embarazado. ¿Estamos de acuerdo? Listo. También podemos hacer el mismo procedimiento, pero con, obviamente, con FSH exógeno, como le dije. Entonces es esto. Hago primero, segundo, tercer día de la ecografía, lo mismo, tengo 10 folículos, 6 folículos, en un endometrio de 3. Le doy en este caso gonadotropinas, que viene a ser el FSH exógeno. Se lo doy. Y en este caso sí tengo que continuar y ver también igual el desarrollo del folículo de 1 a máximo 3, les dije. Gatillo, hago la inseminación y acá sí tengo que hacer el famoso soporte de fase lútea. O sea, es decir, tengo que darle progesterona, porque cuando yo utilizo FSH exógeno, altero el eje y por lo tanto la producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo generalmente es deficiente. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso que sí necesito dar soporte de fase lútea. ¿Ok? Igual hago el control de HCG a los 14 días post-inseminación. Si esa mujer me sale el HCG positivo, continúo con la progesterona, obviamente. Si el HCG me sale negativo, suspendo progesterona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo. Obviamente también podemos utilizar este tipo de esquemas en mujer con síndrome de ovario poliquístico. En este caso lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero ¿qué cosa hago? Por ejemplo, si yo empiezo con 75 y esa mujer no crece en los huevos, tiene, exagerando, 15 huevos acá, 15 huevos acá, tengo síndrome de ovario poliquístico, hago la estimulación y tengo los 15 huevos chiquitos y los 15 huevos chiquitos. ¿Qué hago? Aumento la dosis. De 75 me paso a 150, por ejemplo. Y hago el mismo esquema. Vuelvo a verla en unos 5, 6, 7, 8 días y veo, evalúo. ¿Estamos? Si obviamente ya tengo folículos maduros, hago todo esto. Si no tengo folículos maduros, ¿qué hago? Aumento la dosis. Es como titular si yo tengo la presión alta, me va a dar tratamiento para la presión alta, me ven a un mes, mi presión está controlada, me quedo con esa dosis. Si al mes sigo alto, ¿qué va a hacer? Me van a aumentar la dosis. ¿Estamos? Esto es como titular a una mujer con síndrome de ovario poliquístico. O sea, como esa mujer es resistente, tengo que aumentar la dosis hasta que yo tengo lo que yo quiero esperar. Pero el gran problema del síndrome de ovario poliquístico es que me paso a nada a un montón. Es decir, yo puedo ser que tengo un montón de folículos pequeños, pero nadie crece. Y, por ejemplo, ahí aumento la dosis y de lo que no tenía nada, tengo, en vez de tener mi 1 a 3, tengo 7, 8 grandes. Y ahí ya fui. Porque obviamente no puedo hacer la inseminación a una mujer que tiene 8 folículos maduros. ¿Qué cosa hago? Cancelo el ciclo. ¿Estamos? Tengo que cancelar el ciclo porque no puedo inseminar a una mujer con 8 folículos maduros. O lo que puedo hacer es la paso a una fertilización in vitro. Es decir, saco huevos, fertilizo fuera y solamente le pasaría después. 1 o 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo dos posibilidades. Si me he pasado, o cancelo el ciclo o la paso a una fertilización in vitro. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ya. Lo que sí también tiene que quedar claro es que la tasa de éxito con una inseminación es baja, miren, 15%. No es tan alta, ¿sí? Alta complejidad. Igual, tengo que evaluar si es que obviamente la pareja es joven para ver si es que generalmente va baja, va alta. Lo más importante para nosotros es ver el tema de la reserva ovárica,
¿ok? Igual, factor masculino tenemos que evaluar y generalmente cuando está alterado esto, está alterado esto, está alterado los dos a la vez, tenemos que ir a alta complejidad. ¿Estamos? ¿Cuáles son las indicaciones? Generalmente mujeres con baja reserva ovárica generalmente tienen 38 o más o 40 años. Tengo un factor tubárico irreparable quirúrgicamente. Si yo tengo una mujer, por ejemplo, que tiene BTB, tiene menos de 35 años, puedo ir a cirugía. Si tengo una mujer que tiene 38, 40 años y tiene antecedente de BTB, me voy a FIP. ¿Estamos? Factor masculino, para yo poder hacer un FIP necesito más de 1 millón de REN, los que les dije cómo se obtenía el REN anteriormente. Y si yo tengo menos de 1 millón, tengo que irme a un ICSI, es decir, colocar el espermatozoide dentro del folículo, del huevo. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, si yo he hecho 3 inseminaciones y no he logrado embarazo, tengo que irme a un FIP. Si tengo una endometriosis severa, también tengo que irme a un FIP. Y obviamente, parejas que desean evaluación genética de sus embriones, ¿no? Acá hacemos la biopsia del embrión, vemos si el embrión está sano o está, bueno, pues alterado. Si está sano, obviamente lo transfiero. Si está alterado, obviamente, pues no lo vamos a utilizar, obviamente, ¿no es cierto? Esto, ¿cuándo ocurre? Ocurre, por ejemplo, si una pareja tiene 2, 3, 4 abortos previos. Entonces, obviamente, si yo tengo una pareja que tiene 3, 4 abortos previos o tiene antecedente pues, de malformaciones congénitas o una línea del papá o de la mamá tiene pues, toda su familia con malformaciones, obviamente van a querer que ese hijo esté sano. Puede ser que estén jóvenes, pero igual desean, ¿cómo se llama?, hacer un estudio genético de sus embriones. O si, por ejemplo, dicen, queremos solamente tener un solo hijo, y queremos estar 100% seguros que ese hijo sea o varón o mujer, la única forma de yo dar 100% de seguridad, obviamente, es haciendo un estudio genético previo, decir si es varón o si es mujer. Y eso transfiere. ¿Estamos? O sea, hasta eso se puede hacer. ¿Sí? ¿Ok? Alta complejidad FIP o ICSI. Obviamente, la introducción de la fertilización in vitro aumentó en gran medida la necesidad de la estimulación ovárica controlada, porque yo necesito tener mayor cantidad de huevos para dar más posibilidades a esa pareja de salir para que tenga un bebé o un hijo. Y obviamente eso se da gracias al uso de gonadotropinas, es decir, el FSH exógeno. Pero sin embargo, lo que tratamos ahora en la medida es que todas las técnicas o las técnicas de tratamiento sean lo más simplificado posible para que la administración sea lo más fácil, sea lo más amigable y para que esa mujer pueda tolerar todo el tratamiento. ¿De acuerdo? Porque no se imaginan cuánto de estrés produce, sobre todo a una mujer, este tipo de tratamientos, ¿no? Como le dije antes, igual, repasando el ciclo menstrual, que es importante igual, gasolina, FSH, que va a producir folículos, los folículos que van a producir cuando van creciendo, estrógenos, el estrógeno me permite crecer el endometrio y el estrógeno me permite subir para hacer el agua que me va a desencadenar el pico de LH, y el pico de LH me va a desencadenar la ovulación y sobre todo me va a madurar el huevo y me va a hacer que el endometrio esté en etapa secretora o sea receptivo para el embrión. ¿Estamos de acuerdo? Antes les pregunté por qué una mujer ovula un solo huevo y no ovula 2, 3, 4, 5, 6 huevos, ¿no? La respuesta es más o menos igual, ¿no? Existe un umbral de FSH. ¿Eso qué significa? Que cuando una mujer comienza a producir FSH, ¿ok? Comienza a producir FSH, el folículo comienza a crecer. Nosotros hablamos de un folículo dominante cuando tiene mayor de 14 milímetros, ¿ok? Entonces, cuando un folículo llega a 14 milímetros, lo que va a pasar es que ese folículo va a necesitar menos gasolina, es decir, menos FSH. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Imagínense que ustedes tiran un granito de nieve por una ladera, ese granito de nieve comienza a correr, va a llegar a un tamaño y eso cada vez va a ser mucho más rápido y más fuerza va a tener. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ese folículo llegue a 14, va a necesitar menor FSH y por lo tanto va a ser un efecto negativo arriba y va a hacer que el FSH comience a caer. Pero ¿qué va a pasar? Que los folículos pequeños necesitan todavía bastante gasolina para seguir creciendo. Pero como ya la FSH comienza a caer, hace que solamente crezca uno.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Porque si no entienden eso, no es muy difícil para mí explicar. Entonces, la FSH es la gasolina. El folículo llega a 14, necesita menos gasolina para seguir creciendo, pero los pequeños necesitan igual cantidad de gasolina como al comienzo y obviamente no siguen creciendo y se quedan pequeños o se atresian. ¿Se acuerdan? Los folículos atrésicos. Este folículo sigue su camino y va a ovular. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seguir dándole, ¿qué cosa? FSH. Si le doy FSH, es decir, le sigo dando gasolina a esos folículos para que sigan creciendo y obviamente voy a tener más folículos reclutados. Y por lo tanto voy a poder obtener mayor cantidad de folículos para poder aspirarlos y poder fecundarlos. En eso se basa básicamente la terapia de reproducción asistida de alta complejidad, es decir, obtener la mayor cantidad de huevos posibles para tener más posibilidad de tener embriones y si tengo más embriones, tengo más posibilidad de embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos en eso se basa. ¿Y cómo consigo eso? Dándole FSH para que los pequeños sigan creciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Perfecto. Entonces, nosotros hablamos de una mujer que es normorespondedora si puedo obtener de 4 a 18 huevos en ese ciclo. Hiperrespondedora si tengo más de 18 huevos y obviamente hiporrespondedora si voy a obtener menos de 4 huevos. Lo que tienen que darle claro también es lo siguiente. Existe en infertilidad el 30% es casi un factor o un valor bastante que se repite bastante, ¿no? Si yo solamente puedo obtener 3 huevos en una mujer, el 30% de los huevos aspirados se convierten en embriones. Es decir, de cada 3 huevos que yo pueda sacar en esa mujer, probablemente consiga un embrión. Entonces, si yo obtengo solamente 3, por ejemplo, 4 huevos, probablemente voy a tener un embrión. Es decir, una sola posibilidad de embarazo. Si a esa mujer yo le saco 9 huevos, tengo 3 embriones y por lo tanto 3 posibilidades de embarazo. O sea, esa mujer va a tener, si lo hablamos en ciclos acumulados, mayor posibilidad de embarazo porque tiene 1, 2, 3 transferencias. La primera paciente solamente va a tener una sola posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos por eso también es importante esto. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cuáles son los criterios de Boloña para hablar baja reserva ovárica? Si obviamente tengo una mujer de edad materna avanzada mayor de 40 años, obviamente pues la posibilidad de tener muchos huevos es poco. Si ha tenido un ciclo anterior y por ejemplo te dice, doctor, yo fui a un centro de fertilidad X y solamente me hicieron mi tratamiento y obtuvieron un solo huevo y ese huevo no fecundó, ya tú dices, la posibilidad de esa mujer es mala. ¿Estamos? Una prueba de reserva ovárica normal, si yo tengo un conteo de folículos menor de 6, para nosotros hablar de baja reserva es 6, 5 a 7, el promedio 6. Y obviamente si una hormona antimuleriana en estos valores, para nosotros menor de 1. Si ya tengo una mujer que tiene una hormona antimuleriana menos de 1 o un conteo menor de 6, probablemente no le va a ir tan bien aún en terapia de reproducción asistida. Estamos hablando de alta complejidad. ¿Estamos? Igual. Folículo estimulante, la gasolina que siempre digo, la FSH, que puede ser exógena y endógena. ¿Para qué? Para mejorar la ventana de FSH, lo que les dije, para poder reclutar la mayor cantidad de huevos. Pero ¿cuál es el gran problema de acá? Si yo tengo mayor cantidad de huevos, ¿ok? Y si yo tengo mayor cantidad de huevos que están creciendo, va a haber mayor cantidad de estrógenos. Obviamente, porque si un huevo produce una cantidad X de estrógenos, 2 huevos van a producir el doble, 3 huevos el triple y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y se acuerda que les dije que es como el balde de agua, entonces voy a tener más agua que me va a llenar más rápido el balde. Y por lo tanto va a haber el famoso pico de LH. Pero si me hay un pico de LH, cuando todavía los folículos, uno esté grande, pero los otros no llegan al tamaño adecuado, me quemó toda la torta. ¿Me dejó entender? O sea, yo necesito que para que una alta complejidad sea buena, necesito sí o sí que no haya pico de LH. O mejor dicho, yo controlo el pico de LH. Si yo no puedo controlar el pico de LH, todo se va a... ¿Me dejo entender? O sea, lo más importante acá es controlar el pico de LH. ¿Qué cosa utilizo para eso? Agonistas o antagonistas o progestágenos. Acá va a ser un poco más difícil explicar esto, pero voy a intentarlo. Si yo utilizo un agonista, es decir, le doy GnRH, le dije en forma continua,
esta mujer no va a producir ni FSH ni LH endógena durante todo ese mes. Porque yo he bloqueado arriba. Pero como yo le estoy dando FSH exógena, no me importa, porque yo le estoy dando, y yo le estoy dando LH, no LH, sino HCG, ¿se acuerdan? Para desencadenar la ovulación. Entonces no me importa. La otra posibilidad es utilizar antagonistas, es decir, estoy creciendo y cuando el folículo ya está más o menos grandecito, le doy un antagonista para que me bloquee y no me haga ya pico de LH. ¿Estamos? O la otra posibilidad es usar progestágeno, es decir, progesterona desde el comienzo del ciclo, todo dando progesterona, y obviamente también me bloquea el eje y me bloquea la producción de GnRH. Pero el problema de utilizar progestágeno, ya, es también, bueno, es un poco más, es que no puedo hacer una transferencia en ese ciclo, sino tengo que hacerlo diferido, se llama. Ya eso es un poco más engorroso, más difícil de explicar, pero más o menos así, ¿ok? Y obviamente tenemos que desencadenar la maduración final del ovocito, que le dije que es con HCG, y obviamente tengo que darle sí o sí soporte fase lúteo. ¿Estamos? Sí o sí tengo que darle progesterona. Lo que les explicaba, agonistas versus antagonistas. Si yo utilizo un agonista, generalmente lo uso en el ciclo anterior a esa regla. Le doy el agonista, que es de depósito, me bloquea el eje y obviamente le doy FSH, desencadeno ovulación, aspiro a las 36 horas igual y hago la transferencia, lo puedo hacer al 5.º día post aspiración. ¿Estamos? Si utilizo antagonista es lo mismo, pero el antagonista lo utilizo solamente ya cuando el folículo está casi maduro o cuando está dominante, es decir, mayor de 14. Igual, desencadeno con HCG, a las 36 horas hago la aspiración y al 5.º día post aspiración hago la transferencia. ¿Estamos? ¿Sí? Antagonistas, nosotros generalmente utilizamos a antagonistas y no agonistas por algunas razones. Una, que si yo le doy agonista, le voy a necesitar darle mayor cantidad de gonadotropina, es decir, voy a necesitar darle mayor cantidad de FSH. Si yo utilizo antagonista, voy a utilizar menos cantidad de FSH. Y si ustedes saben, estas ampollas son costosas. Entonces, y el éxito es bastante similar. Entonces, como todo en la vida, si las dos me dan casi el mismo resultado y este es más barato, ¿qué voy a escoger? Más barato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces, por eso que nosotros utilizamos antagonistas. Es más, yo sinceramente nunca he utilizado un esquema de agonista. Siempre he utilizado esquema de antagonistas. ¿Ok? Antagonista de GnRH. Igual, los antagonistas ustedes saben perfectamente que van a inhibir el eje a nivel de GnRH y obviamente tienen un periodo de vida más o menos de 8 horas, ¿no? ¿Ok? Y obviamente se recupera el eje se va a recuperar a las 2 a 4 días luego de descontinuar el antagonista. ¿Estamos? Entonces igual, el antagonista, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son la ventaja? Como le dije, un menor número de ampollas y me va a cortar esta fase y si me acorta esta fase, obviamente voy a utilizar menos ampollas. También tengo un efecto inmediato y no tiene un efecto, nosotros decimos el flare-up. Acuérdense que el agonista, yo les expliqué que el agonista va a producir un efecto antagonista a largo plazo porque usted necesita que el efecto a nivel de GnRH, es decir, el cerebro del hipotálamo, sea impulsos. Pero si yo le pongo una ampolla de GnRH, va a tener un efecto positivo al comienzo y después me va a tener un efecto negativo en el tiempo. ¿Me dejo entender? Ese es el famoso efecto de flare-up. O sea, hago un efecto agonista y después ya tengo un efecto antagonista en el tiempo. Ese es el famoso flare. O sea, como que sí y no. ¿Me dejo entender? Entonces, eso también me perturba un poco a veces el esquema, ¿no? Y obviamente, como le dije, simplifica el esquema del manejo con el antagonista y obviamente, como le digo, disminuye costos. Hay protocolos de dosis fija y también hay con dosis múltiples. Más o menos es así. Empiezo igual una ecografía al comienzo, empiezo a dar el FSH exógeno. Cuando tengo un folículo más o menos de 14 milímetros empiezo el antagonista, hasta obtener folículos de 17, 18 milímetros hasta 20. Desencadeno la ovulación con HCG y lo punto a 36 horas. Para que me entiendan, vamos a hacer este esquema de acá.
tengo a la paciente. Primero, segundo día, tercer día, ¿qué cosa le voy a dar para que crezca el huevo? FSH. Doy FSH, ¿ok? Y hago una ecografía más o menos al octavo día y veo que ese folículo tiene un tamaño de 14 milímetros. Cuando un folículo ya tiene un tamaño de 14 milímetros, ya es un folículo dominante, y les expliqué antes que un folículo dominante necesita menos gasolina y ya tiene probabilidad de ovulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso necesito darle, ¿qué cosa? Un antagonista para que no haya pico de LH. Y le doy, ahí está, el antagonista, en este caso, que es el cetrorelix. ¿Ok? Sigo dando el cetrorelix con los estimulantes. Sigo mi esquema. Es decir, le estoy dando gasolina para que crezca el huevo y le estoy dando un antagonista para que no me reviente. Estoy en eso. Quiero que siga creciendo, pero que no se me queme. ¿No es cierto? Hago otra ecografía posterior. Obtengo ya un folículo de 18, que yo digo ya está bueno. No solamente es uno, acá es uno, ¿no? Pero, o sea, en verdad no es uno. Es 3, 4, 5. Generalmente cuando una cohorte, es decir, si yo tengo 10 huevos y veo que ya tengo más de 5, mayor de 17, 18 milímetros, ya lo aspiro. No voy a esperar que los 10 crezcan, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo acá pongo uno, pero en verdad no es uno, ¿no? Puede ser 3, puede ser 4, pueden ser 5. Es decir, yo tengo una cohorte y si esa cohorte ya tengo más del 50% de huevos maduros, lo punzo. ¿Estamos? Ya. Igual sigo con el antagonista, pero ya ¿qué cosa hago? Utilizo un HCG que me va a remedar el pico de LH. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente a las 36 horas hago ¿qué cosa? La aspiración folicular, ¿no es cierto? Con guía ecográfica, voy a sala de operaciones, aspiro los huevos y obviamente doy soporte de fase lútea con progesterona. Y a los 5 días puedo hacer la transferencia embrionaria bajo guía ecográfica. Es decir, de estos, por ejemplo, saqué 10, tuve 3 embriones, puedo agarrar al 5.º día, pasar uno. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos así. Ok, los protocolos se hacen pues obviamente cuando nunca se aplica cuando los folículos son menores de 12, a partir de folículos de 13 a 14, o cuando el estradiol está mayor de 300, generalmente a partir del día 6, y obviamente el HCG antes que transcurre 24 horas de la última dosis del antagonista, es obvio, ¿no? O sea, el efecto es de 24 horas, entonces tengo que desencadenar la ovulación yo antes que ocurra o se pase ese efecto. ¿Estamos de acuerdo? Y como le dije, la ventaja de las antagonistas es menor dosis de gonadotropinas, menor día de estimulación, menores costes y menor síndrome de hiperestimulación ovárica. Bueno, eso es todo. Gracias.